estar a lo largo de las 5 sesiones y quienes no, pues no pasa nada, las grabaciones, los recursos están también disponibles. Solo recordar la importancia de que se registren bien, sobre todo para quienes van a recibir el certificado que se dará con el 80% de participación. Antes de presentar la presentación de hoy y el compañero que nos va a estar acompañando a lo largo de estas 2 horas, quisiera hacer un breve recorrido de las sesiones que hemos tenido, sobre todo porque, como decía John, en las sesiones anteriores, esto ha sido como tiene una lógica, ¿verdad? Una lógica de lo macro a ir aterrizando y luego empezando hacia adelante, ¿verdad? Cómo continuar con acciones que nos permitan, pues, poder seguir incidiendo y sobre todo haciendo, dando respuestas a la población que está en situación de calle en estos contextos particulares de migración y desplazamiento forzado. Primera sesión pudimos adentrarnos en el marco internacional e interamericano y en particular pudimos conocer un poco más a profundidad los comentarios general 21, 22 y 23 del Comité de Derechos del Niño y cómo hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Estas guías que hace el comité para poder implementarlos y cómo también trabajar en el marco del sistema internacional, el interamericano. Y bueno, a partir también de experiencias y trabajos directos, ¿verdad? Dentro de esos instancias y con expertos que pudieron transmitirnos muy claramente cómo potenciar el uso de estos mecanismos. Segundo, en la segunda sesión tuvimos una, una aterrizaje a nociones acerca de la educación social de calle, pero creo que aquí la sesión fue muy interesante porque permitió comprender y profundizar acerca de la educación de calle como metodología, ¿verdad? Y como metodología especializada para poder desarrollar acciones directas en el contexto de la migración y el desplazamiento forzado. En la tercera sesión, y todas estas ustedes tienen y van a tener los enlaces si quieren recuperar y revisarlas, ¿verdad? Porque cada una pues aportó muchísimo y también los documentos que se comparten en cada una de ellas. En la tercera sesión pudimos ver algunas 3 experiencias ya, digamos, metodologías más aplicadas, también cómo en ese trabajo directo se podía aplicar el enfoque basado en derechos humanos en diferentes realidades y también cómo podíamos visibilizar a las personas en situación de calle, en contextos de migración, posicionándolas y también ayudándolas para que sus mensajes, sus propuestas fueran también tomadas en consideración por parte de las políticas, programas y otras acciones. El cuarto sesión, bueno, tuvimos otro aterrizaje, ¿verdad? Con 2 experiencias, con 2 contextos diferentes, en donde pudimos también profundizar diferentes formas de acompañar a las niños, niñas y adolescentes en contextos, en situación de calle y en contextos de migración y desplazamiento forzado, y conocer, digamos, algunos resultados y desafíos. Y hoy, pues, tenemos una sesión muy interesante que esperamos también sea de mucho provecho, en la cual hemos llamado otros futuros posibles para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en contextos de migración y desplazamiento forzado.
en los cuales se desenvuelven en escenarios de violencia. Y lo que esperamos, ¿verdad? Son poder tener algunas ideas claves o herramientas para poder no solo promover ciudadanía, promover la participación de los niños, niñas, adolescentes en estos contextos, pero sobre todo poder incidir para lograr una transformación y sobre todo lograr mejoras que nos permitan lograr cambios que permitan mejoras en la vida de los niños, niñas y adolescentes y sus familias en estos contextos. Para ello, tenemos a un integrante de este consorcio, ¿verdad? Que además es una persona con una bagaje y un trabajo muy reconocido y muy amplio. Y para eso quisiera presentar a Juan Martín Pérez García. Él está en México. Él es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia. Es un gran defensor de los derechos humanos, especialmente de las infancias y poblaciones callejeras. Es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia, como dije, y el Caribe, donde acompaña procesos de incidencia, de movilización, también de fortalecimiento de organizaciones socias en 19 países. Es formador, conferencista y es un excelente comunicador, ¿verdad? Y de él hemos podido aprender enormemente de todos estos espacios de webinarios que ha promovido a lo largo de todos estos años en diferentes temáticas. Él es psicólogo de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza, de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y también ha tenido reconocimientos muy importantes, entre ellos de la UNAM, de la Secretaría de Salud, de CONACYT, de la Reina Sofía de España, entre otros. Fue director de REDIM, de la Red de Derechos de la Infancia en México, y bueno, ha representado también a las organizaciones en el Sistema Nacional de Protección Integral y otras instancias de carácter político. Entonces, quisiera pues darle la bienvenida a Juan Martín. Muy contentos de poderte escuchar hoy y aprender mucho también a tu lado en esta última sesión, que creo que es clave, sobre todo porque es como poner en la práctica todos los elementos que hemos ido aprendiendo y adquiriendo a lo largo de estas 4 sesiones. Así que los dejo con Juan Martín, estaremos apoyando yo y mi persona. Recuerden que el espacio está siendo grabado, en estos momentos está transmitiendo en Facebook Live y que también estamos subiendo las grabaciones y en todo lo que podamos apoyarles, aquí estamos. Muchas gracias y bienvenidos también a todas y todas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querida Virginia, querido John, por pues el desarrollo y la iniciativa para este ciclo de formación. Y gracias a todas y a todos ustedes que están por acá. Vamos a ver si se suman algunos otros de las y los colegas que han participado. Miren, la presentación tiene varios como planteamientos, algunos provocadores, otros casi de sentido común o obvios, pero obviamente la perspectiva de ello es que lo podamos mirar en torno a la incidencia política. Lo que tenemos en términos de derechos humanos, lo conocemos, no ha sido resultado de que las personas que están en el poder digan, vamos a ser buenas personas y entonces vamos a darles estos derechos. Todos han sido resultado de luchas. Y esto obviamente tendríamos que reconocerlo y de ahí la importancia de hablar de la acción política, pero sobre todo de la articulación. Es decir, para que esto funcione tenemos que ser muchas y muchos articulados. Voy a compartir pantalla, permítanme un segunditito, me confirman cuando ya la estén mirando. A ver. Y ya que estoy ahí, déjenme ver si ahora comparto la presentación. Me confirman que están viendo la presentación. Listo, vale. Bueno, entonces,
hemos llamado esta presentación Otros Futuros Posibles. Esto está vinculado con otro esfuerzo que estamos realizando desde Tejiendo Redes Infancia, hace un proceso de varios meses que se llama Asamblea en el Tiempo. Y hemos estado haciendo muchos webinars, formularios en línea, diálogos bilaterales, este tipo de espacios. Y todo este conocimiento colectivo se está sistematizando. Así es que les voy a compartir parte de lo que hemos estado dialogando en muchos de estos meses. Lo primero que hay que recordar es que migrar es un derecho. Eso es algo básico, elemental, porque si nos salimos de este concepto del derecho internacional, abrimos paso para otras expresiones o análisis que, además de que no están en el marco de derechos, pueden justificar la violación a los derechos humanos. Entonces, lo primero que me gustaría invitarles, eh, cuando les hablaba hace un ratito de las obviedades, es que tenemos que nombrar las desigualdades. Esto implica, y aquí voy a ponerme un poco teórico, pero les animo a que puedan profundizar en la reflexión, a que partamos de reconocer que hay un sistema que le conocemos como el sistema patriarcal, como una estructura de desigualdades que van a perpetuar el dominio de los hombres, hombres masculinos, en todos los ámbitos de la vida. Y esto se hace a través de normas culturales, prácticas institucionales, el control territorial y también dicen las colegas feministas el control de los cuerpos y obviamente a través de dinámicas de poder. Y hay muchas, es más amplio de lo que les estoy poniendo aquí en pantalla, ¿eh? Pero hablemos, por ejemplo, un elemento básico del patriarcado es la cultura individualista, la expresión y la cultura machista, clasista, racista, adultocéntrica, colonialista, militarista, es decir, la lista puede ser un poco larga. El corazón es cómo se sostienen las desigualdades. Pero aquí hay un elemento central y obvio. Todas y todos nosotros aquí y nuestros seres queridos hemos sido socializados en culturas patriarcales. La encarnamos. De tal manera que para nosotros es completamente normal ver, aceptar, incluso promover las desigualdades, dependiendo del rol donde nos encontremos. Si soy adulto, promuevo y sostengo la desigualdad frente a niños, niñas y personas jóvenes. Si soy de piel blanca, alimento y sostengo las desigualdades con pueblos afrodescendientes o pueblos originarios. Si soy de un país del norte, sostengo las desigualdades con los países del sur. Y así vayan agregando las dinámicas. Obviamente, si somos hombres, y en esto de las desigualdades hay un factor muy importante que es el privilegio. A lo mejor yo digo, yo intencionalmente no estoy discriminando a nadie, pero me beneficio de ese privilegio. Por supuesto que no se trata aquí de cortarse las venas y decir que lástima, sino de actuar, ¿no? Entonces, para una primera cosa obvia es reconocerla, saber que está encarnada en nosotros y en nosotras, y también vean ustedes, por ahí les puse por acá, y creo que se alcanza a ver en pantalla que se mueve, está en las prácticas institucionales. ¿Cuánto de lo que hacemos nosotras y nosotros en nuestras organizaciones, en nuestra institución pública donde estamos, está reproduciendo las desigualdades? Bueno, esto es una obviedad, no les digo nada nuevo, se puede profundizar bastante sobre ello. Bueno, entonces hay un elemento básico que me gustaría invitarles también como obviedad, pero necesario, es hablar y preguntarse, revisarse el individualismo. Como lo comentamos, el patriarcado sostiene desigualdades, pero algo que también tenemos que decir es que el patriarcado no tiene toda la historia de la humanidad. Dependiendo las colegas feministas que ustedes lean, pero más o menos se calcula que el patriarcado existe hace unos 6.000 años recién. Y digo recién porque la humanidad o lo que somos como humanoides tenemos unos cuantos millones de años en esta tierra, ¿no? Que nos ha sostenido. Entonces, hay que partir también de reconocer que el patriarcado como sistema de desigualdad, un sistema estructural, es contra natura en todo. Es decir, y la base de ese patriarcado es el individualismo, porque le da fuerza.
fomenta el éxito personal sobre el bienestar común, inculca la competencia, el aislamiento, las violencias y los pactos de poder. Pero como comenté, la humanidad evolucionó por la solidaridad entre las personas, el diálogo de saberes y su praxis. ¿Alguien recuerda estas películas donde se hace una especie de recreación de las épocas pasadas? Porque obviamente lo que conocemos pues está casi todo en el patriarcado, pero hay algunas que dan cuenta de estos ritos, estas dinámicas de estas comunidades tribales basadas en esta solidaridad, en estos principios, en estos elementos del bien común. Pero también observen cómo la mayor parte de nuestros consumos culturales, películas, series, música y demás, cada vez más están atrapándonos y nos están llevando a un tema de individualismo casi extremo. Hay un parteaguas importante que hay que tener presente o que suelo señalar, que es lo que algunos analistas como Eva Joyce, si no le cambié el apellido, desarrollaron en un libro que les súper recomiendo que se llama Happycracia. En este texto, en este ensayo, los psicólogos Eva y otro personaje que no me acuerdo, hacen una reflexión de cómo desde la psicología positiva se industrializó la felicidad. Pero como obviamente en esta sociedad desigual, si quisiéramos ser felices en colectivos, tendríamos que romper esta estructura social y como eso no se quiere, lo que hicieron fue literal una industria de la felicidad individual. Pero esto está directamente vinculado con otro texto que les recomiendo de Bauman, Sigmund Bauman, que se llama Sociedad de Consumo. Él tiene todo un análisis precioso con sociedad líquida, miedo líquido. Bueno, hay bastante, pero piensen en de sociedad de consumo. Y obviamente el individualismo vinculado con el consumo o consumos en plural nos llevan precisamente a potenciar lo que ahora conocemos como el capitalismo cognitivo en una de sus nuevas variantes. Hagan tantita pausa y les invito a que se pregunten de manera personal si ustedes se han problematizado ese individualismo. Anótenlo porfis en el chat, sería bueno escucharles. Si se lo han problematizado ustedes y si consideran de su línea de vida, su trayectoria de vida, si ahora es más fácil ser más individualista o antes así ya éramos de niños y niñas, o creen que se ha agudizado, o observan que a lo mejor ya ustedes dicen, no, yo ya eso del individualismo lo cuestiono y trato de hacer más temas colectivos. Y les pongo un ejemplo también nuevamente en estas realidades. En el confinamiento que tuvimos hace 5 años por la pandemia, eh, hubo una paradoja. Estábamos todos reunidos con nuestra unidad familiar, porque estábamos encerrados ahí algunas semanas, otros algunos meses, pero en realidad, y esa es la paradoja, se profundizó el individualismo, porque las personas priorizaron su vida, su placer y su bienestar. Y esto obviamente tuvo muchos impactos. En casi todo el mundo, recordarán, se incrementó la violencia familiar, porque quedó muy evidente que los hombres queríamos gozar de los privilegios de ser hombres y que las tareas de cuidado colectivo, incluso entre ellos la limpieza, le tocaba a las mujeres. Pero además, como eso se tenía que cambiar por lo que estábamos encerrados y encerradas, y como no se estaba cumpliendo esto, la violencia comenzó a aparecer y a justificarse. Les pongo ejemplos, ¿no? Pero también se incrementó, ¿saben?, el consumo de alcohol. Subimos de peso todas las personas, en promedio 8 kilos por acá en América Latina. Y esta paradoja de estar reunidos en familias, pero al mismo tiempo atrapados en nuestras pantallas y en mayor individualismo, ha tenido muchos costos y por ello les traje la industria de la felicidad y la sociedad de consumo, porque estos componentes van sosteniendo las desigualdades que les he comentado antes, ¿no? En la que ustedes quieran elegir. De ahí que todo esto, como lo trato de explicar en la pantalla, va en contra de la naturaleza y de la humanidad.
porque obviamente no podemos sostener ninguna vida ni ningún desarrollo en esta dinámica. Eh, Tienes dos reacciones en el WhatsApp. Muchísimas gracias. Les sugiero que lean con calma esta invitación a que reflexionen tantito y abran su micrófono quien quiera y brevemente lo único que les pedimos es que sean muy breves, que no hagan otra conferencia acá, sino algo muy breve. ¿Qué les detona, no? Hasta ahora dónde vamos. Por acá nos escribe amablemente Miriam. Gracias, Miriam, has sido muy participante en estas sesiones, te lo agradezco profundamente. Dice, en ocasiones trabajar en equipo perdón, déjame ver si alcanzo a ver, es conflicto. Cada persona tiene una idea y por tanto una manera de solucionar conflictos. Se logra una mejora cuando el equipo tiene el mismo interés. También cuando se está en la armonía, sí conviene. Muchísimas gracias, Miriam. Esto que plantea Miriam es súper importante si regresamos al individualismo, porque entre más individualistas y más en esta sociedad hiperindividualista, en muchas ocasiones pensamos que trabajar en equipo es compartir algunas cosas, pero si yo persona no estoy dispuesta a comprender que otras personas piensan distinto y que el resultado de esa colaboración no va a ser mi idea, sino la idea compartida, es decir, mi idea se va a transformar y va a ser algo diferente a lo que yo pensé o pienso, me imagino, pero mucho del individualismo es que los otros nos validen en lo que somos. Ejemplos, hombres, nosotros. Se ubica en el macho explicador. O sea, hay una mujer que tiene más experiencia, que sabe más de ese tema, pero yo soy hombre. Y ni modo que una mujer me lo explique. Y aunque yo repita sus mismas palabras, lo tengo que decir yo. Bueno, agréguenlo así como el mundo adulto. Niños y niñas ahora tienen más información, rápidamente buscan en su teléfono y nos explican qué pasó en tal lugar y qué está sucediendo y demás. No hablo de la calidad de la información, nos dan información, pero nosotros somos adultas, las personas adultas, somos el papá, la mamá, el maestro, y sentimos que cuestionan nuestra autoridad. Bueno, entonces esto es interesante. Quiero que lean esto y me gustaría si tienen comentarios, abran su micrófono, por favor. Es necesario no resignarse ante escenarios distópicos que perpetúan las desigualdades. Podemos alimentar la esperanza participativa desde las comunidades intergeneracionales o desde comunidades intergeneracionales con la certeza de que estamos construyendo otros futuros posibles para la humanidad. Porque podemos de verdad tirarnos a llorar y decir esto ya no se puede cambiar, esto es un sistema muy grande, muy estructurado, pero así ha sido, y por eso les mencionaba hace rato, la lucha por los derechos humanos fue precisamente pues después de la Segunda Guerra Mundial, que ya era inevitable, insostenible para la vida humana, y logramos un avance importante por bastantes décadas, con todas las cosas que nos faltan, pero tenemos que asumir que esto no es destino fatal, ¿no? Bueno, ¿quién quiere opinar por acá de lo que hemos hablado antes sobre individualismo y sobre desigualdades? Alguien que tenga un comentario, algún reclamo, por supuesto, puedo no haber citado correctamente a alguien. Bien, como todo es voluntario, y no vamos a forzar aquí a nadie, al ratito usaremos una técnica que me gusta que se llama pelotita virtual. Se las adelanto y la pelotita virtual es que yo veo en pantalla a alguien, por ejemplo, a John, y le aviento la pelotita virtual a John, y John después da una reflexión, y yo le aviento la pelotita virtual a alguien más que ve en pantalla, a Luz, por ejemplo, y así, ¿no? Y Luz se la manda a alguien, y esa es una manera de hacer interacción en estas versiones Bueno, les adelanto que al ratito usamos la pelotita virtual. Por aquí alguien escribió también, eh, dice Miriam, sí puede haber futuros posibles, pero se requiere una mayor participación de todas y todos, pero en contextos de violencia es complicado actuar. Sí, efectivamente, vamos ahora a reflexionar sobre ello. Bueno, un poco les planteo algunas. Recuerden que esta sesión está pensada en una dinámica de incidencia, ¿vale? Y la incidencia es internacional o es global, es regional, es también es nacional, pero también es una incidencia territorial. Y hablaré con mucho énfasis sobre el ámbito territorial, ¿no? La educación de calle, mi entorno comunitario, donde esté. ¿Han oído esa expresión que ya es vieja, de hace unos 15, 20 años?
Glocal, ¿le suena hablan de una acción glocal? Es decir, tener una mirada global con una acción local. Quédense con ello. Se me olvidó anotar en la presentación, la actualizo y lo voy a poner por ahí. Pero esto es súper importante, tener una mirada y una acción local, ¿vale? Bueno, primero, tenemos que anticiparnos. Y aquí nos vamos a poner catastróficos, lo más fatalistas que podamos. A propósito, esto se trata de, no, sin llegar a la conspiración, porque ahí nos quedamos atrapados, pero sí tenemos que anticipar. Y ya sabemos, o sea, no es secreto, no es que alguien descubre el agua hervida, que estamos por una policrisis, ¿no? Una crisis política donde todo está polarizado, negro, blanco, está llegando el fascismo otra vez, que nunca se fue. Hay una crisis climática, todo el mundo estamos enfrentando temas de temperaturas, inundaciones, todas estas cosas que está pasando, el calentamiento global. Hay una crisis económica a nivel global. Esencialmente nuestro bolsillo no le alcanza para comprar. Las personas jóvenes ahora ya no tienen la posibilidad de tener una casa, una propiedad. No pueden tampoco vivir en pareja y casarse porque no hay dinero. Obviamente tener hijos pues ya sale casi un lujo. Esto más allá de los ingresos, en todo el mundo, cuando menos occidental, se está dando esta realidad. Además, hay un incremento de la economía de guerra. El militarismo como ideología se está extendiendo, no solamente en las películas que vemos de Hollywood, sino tenemos al señor Trump amenazando a todo el mundo, también, por supuesto, su contraparte Rusia, China y demás ya luciendo los misiles y de largo alcance. Estos juegos de poder machista y patriarcal no son aislados, no son grupos de machos midiéndose el tamaño del misil. Esto es un negocio, esto es la economía, ¿no? Y precisamente tenemos que verlo desde esta dimensión. Y obviamente tenemos una crisis en los entornos digitales. Y no porque no nos emocione la inteligencia artificial, sino que no estamos viendo las letras chiquitas del negocio. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Entonces tenemos que anticiparnos a esto, no solo por nosotras o nosotros los que nacimos el siglo pasado, sino por los niños, niñas y adolescentes que posiblemente no estén mirando estos escenarios. Entonces, esta anticipación nos va a permitir actuar desde la experiencia situada. Quédense con ese concepto, experiencia situada. Mi experiencia situada es que yo soy hombre mexicano de Chilango acá, como tacos al pastor. Eh, Tengo 56 años, es decir, tengo una trayectoria. Esa es mi experiencia situada, que es diferente a la de cada una y cada una de ustedes. Ninguna mejor, ninguna peor, solo son experiencias situadas. Desde ahí podemos hacer colectivo para poder co-crear escenarios alternos. Y en esto es muy importante, esto tampoco es nuevo, ustedes lo podrán leer si gustan con metodologías de prospectiva, análisis de futuros y demás, ¿no? Les quiero compartir un concepto que viene de la lucha por los derechos ambientales. Greta, ¿le suena a Greta, no? La niña poderosa, ahora joven Greta, y todos ellos, desde ahí viene este concepto de la ética intergeneracional, que aquí lo parafraseo, ¿eh? Es decir, esta es una decisión política, noten el acento, es una decisión política de priorizar el bienestar colectivo para proteger el derecho al futuro de las próximas generaciones, y esto implica tomar decisiones conjuntas con las infancias y las juventudes hoy para asegurar un medio ambiente sostenible, recursos para la vida y sociedades equitativas para todas y todos. ¿Vale? Léanlo tantito a sus adentros, porfis, y piénsenlo un poquitito. Y en un ratito vamos a usar la pelotita virtual. La ética intergeneracional es una decisión política para priorizar el bienestar colectivo y proteger el derecho al futuro de las próximas generaciones. Esto implica tomar decisiones conjuntas con las infancias y juventudes que aseguren un medio ambiente sostenible, recursos para la vida y sociedades equitativas para todas y todos. Esto no es mágico, no es solamente una declaración, esto es una visión global, como les comentaba, ¿vale? Y esto nos llevaría
particularmente a lo que estamos hablando del derecho al futuro. Es decir, este derecho al futuro eh, implica reconocer, como les comentaba hace rato respecto a la anticipar que las élites del poder económico, militar y demás están buscando reinstaurar las formas tradicionales de desigualdad. El colonialismo, como regreso a la caricatura de Trump, o sea, porque el cinismo es muy evidente, pero esa es la intención explícita, y lo pueden ver con Putin, o sea, no es un tema de izquierdas o derechas, yo les animo a que se salgan un poco de esto porque hace ya bastante tiempo que eso no existe. O sea, en la envoltura que le pongan no cambia mientras las desigualdades se sostengan. Pueden decirse muy de izquierda, muy de izquierda radical, pero si los ricos de su país se siguen multiplicando su riqueza, pues solamente les vendieron la envoltura de izquierda. O tienen a la caricatura de Milei, el libertario anarcocapitalista, pero es exactamente, pues más cinismo, pero sostener las desigualdades, ¿no? Entonces, no se atrapen en eso, sugiero, sino más bien en lo concreto que tiene que ver con el sistema de desigualdades. Pero regreso a esto, es muy importante asumir que eso ya está sucediendo, que vamos a ver todavía cosas peores. El fascismo cínico, como lo estamos viendo con el genocidio en Gaza, Israel como un estado fascista, literal y explícitamente, todo lo que tiene que ver con el cierre del espacio democrático en todos nuestros países, el debilitamiento del Estado, digamos, de las leyes o de lo que conocemos como el Estado de Derecho, graves violaciones a derechos humanos en todos lados, corrupción, economías ilícitas, redes de macrocriminalidad impunes en nuestros países. Esto no se salva en ningún país, todos están operando porque la economía, las élites están tratando de restaurar estas desigualdades que se habían trastocado en buena medida en las últimas décadas. Sin que logremos decir que estaba todo perfecto y que ya estamos en el paraíso, no, nada de eso, pero habíamos logrado ya por varias décadas avances sustantivos. Esto nos desafía, cuando hablamos del derecho al futuro, a que tenemos que habilitar la ciudadanía participativa. Es decir, no hay posibilidad de pensar en ética intergeneracional si los propios niños, niñas y personas jóvenes. Pero hay un tema para mí clave cuando hablamos de ciudadanía. Esta ciudadanía, como lo comentamos hace un rato, tiene que ver con la experiencia situada, pero también con el territorio. Y eso implica que nuestro territorio está en contexto de una comunidad local, de personas concretas, nuestros vecinos, la tiendita de la esquina, la economía que tenemos en nuestro barrio, en nuestra localidad o nuestra entidad federativa. Ustedes definan su propia comunidad. Entonces, cualquier cosa que imaginemos tiene que aterrizar y anclarse en esas calles que transito, en esas calles donde tenemos personas viviendo ahí, en esos espacios donde hacemos la vida y somos personas. De tal manera que cuando hablamos de ciudadanía plena, tenemos que considerar que los niños, niñas y adolescentes no solo son por ahí los que transitan, ensucian las paredes o tiran pelotazos, sino que son parte de esa comunidad desde su equivalencia humana. Y obviamente esto no es sencillo porque estamos socializados en la desigualdad. Y aceptar que niños y niñas, personas jóvenes o esa persona que está en la calle mugrosa con consumo de sustancias sea la misma equivalencia que la presidenta de nuestro país acá en México, presidenta con A, le gusta que le digan, o el presidente de cualquier otro país, esa equivalencia humana entre alguien que está ahí tirado en la calle consumiendo sustancias con la presidenta nos rompe, nos choca, precisamente por la estructura de desigualdad en la que hemos sido formadas y formados. Y tenemos entonces que empezar a plantearnos otro enfoque interseccional, democrático, decolonial, ¿no? Y como les comenté hace un ratito, esto implica también sostener lo alcanzado. Insisto, no es porque estuviera fantástico, Naciones Unidas tiene su burocracia de oro y un montón de cosas feas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con más de, no sé, ya perdí la cuenta, 6 millones, desconozco el número de, pero millones de personas que fueron asesinadas en esa Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, los pueblos, esto no fueron las élites, los pueblos forzaron a los países y a la propia dinámica económica a tener este acuerdo de Naciones Unidas para tratar de garantizar la paz y el desarrollo. Y se avanzó de manera importante. Entonces, ahorita nos están vendiendo, escúchenlo en medios, que Naciones
Naciones Unidas no sirve para nada, que ya no es útil y demás, y tenemos que cuestionar esos argumentos o cuando menos no creernos directamente todo. Tenemos que debatir, analizarlo, porque si nos quedamos sin lo poquito que queda de Naciones Unidas, literal lo que viene es la barbarie. Así, barbarie como en otras épocas que han visto de películas, ¿no? Y déjenme ver si puedo avanzar aquí. ¿Me confirma si sí está avanzando? Creo que avanzó, ¿verdad? Vale. Bueno, esta invitación es al pensamiento crítico. Obviamente esto es esquemático, lean ustedes, hay bastantes materiales lindos de pensamiento crítico. Por cierto, hay un filósofo español de apellido Sánchez Ruiz que se llama Filosofía para Pensar, si no me equivoco. Espero no haber... Hay un personaje en México que es el Chapulín Colorado, que siempre daba refranes, pero los revolvía, los mezclaba. Entonces, yo soy algo así como el Chapulín Colorado con las citas bibliográficas y termino citando a Salvador Allende con el Che Guevara o algo así. Bueno, entonces no me crean quién es el filósofo. Se apellida Sánchez Ruiz, eso sí, español, y tiene un libro, si no me equivoco, que se llama Filosofía para Pensar. Bueno, ese y otros más. Así esquemáticamente. El pensamiento crítico nuestro, personal, pero el que sugiero estimulemos con niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes, es esta curiosidad que además es espontánea. Esto ni siquiera lo tenemos que promover. Nuestro cuerpo, nuestra evolución humana está basada en curiosidad, ¿vale? Pero esta curiosidad busca información. Esta información tiene que ser analizada, pero muy importante, esta información tiene que ser cuestionada, puesta en contraste, para poder entonces tener una reflexión personal. Eso nos lleva generalmente a dialogar o debe de llevarnos a dialogar con otras y con otros y se traduce en una praxis. Voy a hacer una caricatura fea, ¿eh? ¿Ustedes conocen alguna receta de su abuelita? Bueno, entonces ustedes tienen curiosidad de cómo su abuelita hacía ese sabor tan rico que le quedaba, ¿no? Piden información. Si su abuelita ya no está en este mundo y la tienen en la ofrenda del Día de Muertos, pues ya es lo que queda, pero le preguntan a la tía, a la mamá o al papá, ¿no? Quien sepa eso, ¿no? O de plano, pues le preguntan a ChatGPT, pero ChatGPT no sabe del sazón, entonces no queda de igual. Analizamos esa información y nos cuestionamos, ¿por qué la abuelita pasaba por agua los huevos para tal cosa? ¿Era necesario? O sea, y puede ser que ese paso tiene un sentido un poco mágico porque lo hacía la abuelita, pero a lo mejor no es necesario, ¿no? Y viene entonces la reflexión, bueno, si me salto ese paso o no me checa, porque yo entiendo y conozco que ahora tal cosa, puedo dialogarlo con alguien más y puedo poner en práctica otra receta. Mucho de lo que nosotros tenemos como la receta de la abuelita fue su propia interpretación de la receta de su papá o de su pueblo. O sea, lo que quiero plantear con esta caricatura es que todo lo que nosotros sabemos, en general, es resultado de pensamiento crítico. Pero estamos en un momento histórico que sí es importante alertar en el que estamos teniendo menos espacio para el pensamiento crítico. Nos estamos quedando en los dos primeros apartados. Ponga una reacción, ¿quién tiene acumulados libros, reportes en digital que va a leer algún día? Yo tengo gigabytes y terabytes de material que voy a leer y todos los días tenemos en la mano toda la información que ustedes quieran, por la curiosidad que tengan. ¿Qué le pasó al Papa Juan Pablo tal? Y ustedes lo buscan y van a encontrar artículos, ensayos, noticias, videos y demás. Pero no alcanzamos a llegar al análisis y mucho menos a cuestionar. Y en consecuencia, nuestra reflexión ya no va a ser propia, sino vamos a repetir. Entonces, nos quedamos en este punto, si logro ver aquí el puntito o yo lo logro mostrar, entre la curiosidad, la información y antes del análisis, o con suerte llegamos un poco al análisis y lo que es más fácil, porque es lo que nos queda, es repetir el gráfico de Instagram que dice algo parecido de lo que yo quería decir. Y entonces ya muchas personas, cuando estamos hablando de un tema,
no están haciendo un cuestionamiento, una reflexión tal, no están dialogando desde su propia reflexión, sino repitiendo lo que recibieron de información. Y en muchas ocasiones sin verificar esa información, sin cuestionar. Y esto, por supuesto, no estoy satanizando a los entornos digitales y las redes sociales, pero tienen un momento muy importante que debemos de cuestionar, porque tenemos tal nivel de saturación de información en pantallas que estamos teniendo poco tiempo para el análisis, para el cuestionamiento, para la reflexión y sobre todo para el diálogo. En consecuencia, nuestra praxis va a quedarse limitada. ¿Vale? Y reitero, no quiero asustarles, estamos en este momento crítico y anticiparnos nos ayuda entonces a hacer cambios. Y llegamos entonces aquí a otro concepto central, que es la ciudadanía como tal, pero le vamos a poner el acento de participativa. Es decir, esto implica, y estamos hablando de migración, desplazamiento, personas en calle. Tenemos que dejar de verlos como objetos de protección y de asistencia, como nos enseñaron, como conviene el sistema de desigualdad, para reconocerlos como personas con equivalencia humana y como ciudadanas y ciudadanos de derecho pleno. Y empezando con niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes excluidos, tenemos que asumirlos como protagonistas de sus derechos y que tienen voz, aunque tengan en la mano droga, aunque hayan cometido alguna infracción a la ley, aunque no se hayan bañado ni peinado este día. Así, en esas condiciones, tienen ciudadanía, tienen derecho de voz y tenemos que dejar de verlos como inferiores, incapaces, pobrecitos, y porque obviamente en esta lógica de desigualdad, nosotras personas con superioridad moral, bañados, limpiados y con perfume, somos los salvadores del mundo. ¿Sí se dan cuenta de la trampa? Y perpetuamos la desigualdad. Pero entonces esto implica que cualquier cosa que queremos hacer de cambio en nuestro país, en nuestro estado, en el mundo, tiene que involucrarlos desde el diagnóstico, desde el diseño, la implementación y la evaluación de cualquier política pública. Obviamente esto rompe con los estereotipos que tenemos sobre victimismo, adultocentrismo, paternalista, filantropía, colonialista, ¿no? Todo esto es un debate que tenemos que cuestionarnos. Y esto nos lleva a que una ciudadanía participativa tiene opinión propia, pero además tiene libertad de expresión. Y yo suelo dar como indicador básico, cuando la población, las personas con las que trabajemos, no piensen como nosotros y nos puedan cuestionar y decir, no estoy de acuerdo con lo que planteas, ahí tenemos que aplaudirnos y decir, estamos haciendo bien las cosas. Porque significa que la persona, niño, niña, persona joven, migrante, población callejera, quien sea, puede haber hecho, puede haber participado en este ejercicio que antes hablábamos de pensamiento crítico. Entonces tuvo curiosidad, escuchó lo que nosotros le planteamos, lo analizó, ayudamos nosotros o ellos y ellas a cuestionar lo que les estamos diciendo nosotros, que no es evangelio, reflexionan desde su experiencia situada, lo platican con otros y otras migrantes, otras personas en calle y deciden hacer tal cosa, su praxis. Y entonces llegan con nosotros y nos dicen, ¿qué crees que no? Yo opino diferente. Yo veo, tú dices que es rojo, yo lo estoy viendo naranja, o de plano lo estoy viendo verde. Eso es muy importante porque rompe precisamente el sistema de desigualdades. Y entonces, entre iguales, con roles diferentes, con cuerpos diferentes, nos encontramos desde la equivalencia humana. Espero explicar. Obviamente este pensamiento crítico es necesario para poder ejercer la expresión propia, pero tenemos que protegerlos de, considerando específicamente a la población migrante, de la xenofobia, del machismo, el clasismo, toda esta cultura securitista en que se está dando. Y obviamente aquí les animo a que usemos herramientas híbridas, lo presencial y lo tecnológico todo el tiempo, lo híbrido. Y esto implica cuando hablemos de espacios comunitarios, ¿se acuerdan de lo local? En mi colonia, en mi barrio, en mi espacio territorial y en este cuerpo que yo habito, pero mirando este espacio virtual donde estamos ahora, esta relación iberoamericana que tenemos con España o Europa y América Latina y que forma parte de una acción internacional. Entonces, esto permitiría tener voces diversas, pensamientos diferentes, vamos construyendo todas y todos juntos. Esencialmente, para poder organizarnos y hacer incidencia,
necesitamos ciudadanía. De otra manera, solo tenemos likes, tenemos por ahí nombres y títulos, pero no estarían haciendo incidencia colectiva. Entonces, la mejor forma es si lo hacemos de manera colectiva. Obviamente la incidencia no puede ser solamente hablar, tenemos que tocar los presupuestos, los marcos normativos, y por eso necesitamos, como expliqué antes, Naciones Unidas y lo que quede de los sistemas eh, universales, regionales, o en este caso aquí en América Latina, los interamericanos de derechos humanos. Les invito a que se queden también con el concepto. Ustedes conocen las comunidades de práctica, las comunidades de aprendizaje y demás. Permítanme esta atribución de sugerirles hablar de comunidades de praxis híbridas. Deténgase tantito al concepto. No estoy inventando el agua hervida, ¿eh? O sea, esto es solamente un desarrollo de lo que ya conocemos para este momento. Comunidades de praxis híbridas. Y de praxis porque esto, desde su origen, implica una práctica reflexionada, ¿vale? No es lo que nos digan, no es lo que nos receten, no es lo que diga el manual, sino es una praxis reflexionada. Todo lo demás nos ayuda, nos da un marco de reflexión, un marco de acción, pero cuando hablo de híbridas, recuerden lo anterior, es territorio donde vivo, donde como, donde interactúo con este cuerpo y los entornos digitales que son una extensión, ¿no? Están ahora vinculados, ¿no? No está separado, no es aparte el mundo digital, estamos ya ahora todo. Esto implica entonces hablar de espacios colectivos que parten de la diversidad de experiencias situadas, todo el tiempo quédense con esto, la experiencia situada, el territorio concreto, y agregaré en la presentación, cuando ustedes la tengan, los cuerpos específicos, porque también nuestros cuerpos son territorios. Dicen las colegas feministas la cuerpa, ¿no? Refiriéndose a ellas como mujeres. Bueno, en nuestros cuerpos habitados, los recursos naturales, porque no estamos en el aire, me refiero a los árboles, el aire, en lo que está a nuestro alrededor, y los entornos digitales. Todo esto para promover el diálogo de saberes, el pensamiento crítico y la praxis transformadora para poder abordar los desafíos contemporáneos, ¿vale? Por acá anotó Imelda, un ejemplo podría ser la generación Z y la marcha del 15 de noviembre. Sí, efectivamente, esta sería una, posiblemente, digo, no la conozco con detalle porque generacionalmente no estoy cerca y tampoco estoy en el servidor donde están discutiendo estos chavillos o chavillas, eh, pero sería una comunidad de praxis híbrida, ¿no? Su reflexión digital que va ahora a los territorios. Pero particularmente con esto, contexto para los que no están en México, se está convocando una marcha por la llamada generación Z, pero obviamente como lo expliqué al inicio, las élites de poder pues están tratando de restaurar lo tradicional. Entonces, ¿cómo es que estos chavitos no van a ser dirigidos por adultos? ¿Cómo es que estos chavitos pueden ser usados por la ultraderecha o pueden ser usados por el gobierno, pueden ser usados por quien sea? Entonces, todo el mundo está peloteando esto y jugándose desde su posición de poder. Pero, como ha sucedido en otros momentos históricos, en Nepal, como está sucediendo en Perú, como está sucediendo en otros países, los movimientos, ahora llamados Generación Z, antes, no sé, el despertar árabe, recordarán, o la primavera árabe, y distintos, tienen su propia lógica, tampoco son eternos, duran muy poquito tiempo, pero obviamente quien está en el poder trata de ahogar esas condiciones para que no se gesten. Nuestra tarea es animar y ellos y ellas definirán sus lógicas. ¿Que los pueden utilizar? Sí, por supuesto, como nos usan a nosotros. ¿Que pueden despertar otra primavera en nuestras regiones? Ojalá, veremos en qué resulta. Cuando les hablaba hace rato de anticiparnos, la pregunta es, nosotras personas adultas, hablando de migración, desplazamiento, educación de calle, ¿qué podemos dialogar con esta generación Z sobre esto? Y podríamos hacer un montón de cosas. Eh, ya, por acá notó Virginia que esta presentación está en línea, la pueden ustedes seguir también aparte y compartir, por supuesto, es para de uso y, por supuesto, reelaborar. Todo esto es de creación colectiva. Bueno, quiero llegar a un punto, regresando nuevamente con la generación Z, al algoritmo. Aquí estamos bordeando la paranoia, debo de anticipar, pero me gustaría quedarnos en
anticipar, ¿no? Hay bastante de esto escrito, quien quiera profundizar, hay bastante, me escribe directo, les mando algunos, hay filosofía sobre la tecnología, por ejemplo, está este libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Harry Yuval, bueno, hay bastante material sobre ello. Y les pongo el concepto de algoritmo, ¿no? Bueno, esto lo conocen, es un elemento básico de los entornos digitales. Entonces, los entornos digitales son la base del capitalismo cognitivo ahora mismo, que a través de algoritmos recolecta y controla la Big Data. La Big Data es toda esta información que está en grandes servidores, pero noten, está recolectando la Big Data de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y nuestras palabras. Pregunta, este es otro taller que por ahí tengo, pero una pregunta que piensen. ¿Ustedes han pensado, se han imaginado el algoritmo de sus emociones? Bueno, esto es muy sencillo para el sistema, para nosotros no. Y es cada like que ponen en las redes sociales o en los entornos digitales, cada cosa que le pusieron me gusta, cada cosa que guardaron, lo que compartieron, los posts que escribieron, indignadas, enojados y demás, o el intercambio de mensajes, entre comillas, privados y cifrados de lado a lado. O sea, es decir, un primer principio que hay que saber es que todo lo que ya está en entorno digital está fuera de nuestro control y no es privado. Todo, aunque diga privado. ¿Vale? Porque todo queda en grandes servidores administrados por plataformas tecnológicas que procesan esos datos y nuestras emociones, así nuestra reacción ante una imagen de un perrito o de un gatito tierno, o nuestro enojo frente a un niño víctima de genocidio en Israel, esa emoción y esa reacción está traducida en un algoritmo, que son datos, es matemática, es estadística, ¿vale? Entonces ahora la inteligencia artificial es una capa más sofisticada de estos algoritmos para la recolección masiva de data o datos y un alto nivel de procesamiento para la generación de contenido sintético para inundar los entornos digitales, reelaborar el conocimiento humano acumulado y cuestionar nuestra propia noción de la verdad. ¿Se acuerdan ustedes hace ya 2 años, si no me equivoco, cuando circularon las imágenes del Papa eh, con ropa de Balenciaga? ¿Recuerdan esto? Ese momento me parece como un parteaguas porque muchas personas, particularmente las que nacimos el siglo pasado, creyeron que eran originales, que sí era el Papa, vestido de Balenciaga. Incluso yo recuerdo haberlo conversado con mi mamá, que me dijo, pero oye, se ve como más joven, ¿no? Como más fuerte. Pues sí, el Papa ya estaba en silla de ruedas, o sea, pero después no sé si recuerdan también que en esa época se hicieron también otras imágenes de personas deteniendo a Trump y que circuló y algunos medios lo dieron como reales. Recuerdo que en España, en estos pleitos de la izquierda, que son casi como código genético de las izquierdas, Pablo Iglesias con Yolanda, creo, ¿no? Que no se podían ni ver, y con inteligencia artificial, un periódico, no recuerdo cuál fue, no recuerdo, un periódico hizo una foto con imágenes inteligencia artificial donde ellos van caminando juntos en la calle. Pusieron un letrerito chiquito arriba diciendo que era con IA, pero obviamente la primera impresión es que, bueno, ya están hablando, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que ahora no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, dicho por la propia gente de la tecnología, un principio que tenemos que educarnos nosotros y a niños, niñas y adolescentes es confianza cero en lo digital, así como lo escuchen. Confianza cero en lo digital. Tenemos que verificar. Pero noten que ya, por ejemplo, Elon Musk ha anunciado cínicamente la modificación del algoritmo de X de su inteligencia artificial llamada Grok y acaba de abrir hace poquito la Grokopedia, algo así se llama, su propia biblioteca universal. Y, por ejemplo, están eliminando ya de facto el genocidio en Gaza. Israel está invirtiendo miles de millones de dólares para alterar el algoritmo y borrar el genocidio. Interactúen con su red social, con su inteligencia artificial de preferencia
y comiencen a observar este cambio. Entonces, esto es una realidad que no vamos a poder evitar, sí, más bien tenemos que anticiparnos y actuar también nosotros. Y llegamos entonces aquí a la ciudadanía digital. Así como hemos hablado de la ciudadanía en territorio y concreta, hablemos de la ciudadanía digital. Y esto nos llevaría a plantearnos que las personas tenemos que garantizar nuestra autonomía algorítmica. Esto es una locura, un debraye loco, ¿no? Pero espero que se entienda el sentido. Nosotros tenemos que asumir la propiedad de nuestros datos, ¿no? Digitalizados, y al mismo tiempo de la privacidad de los mismos. Obviamente, otro elemento básico ahora es la verificación de información, gestionar nuestra huella digital y vean la paradoja de este momento histórico, nuestro derecho a la desconexión. Entonces, importante como principio también que tenemos que priorizar a las personas y los recursos para la vida sobre los entornos digitales. Llámese infraestructura, software, aplicaciones. Dicho de otra manera, no porque sea posible hacerlo, hay que permitirlo. Ejemplos de esto, que la humanidad ha tomado decisiones. Clonación humana. Se puede, tenemos toda la tecnología para poder clonar personas. Pero hay un acuerdo global, que por supuesto alguien estará con poder y con dinero rompiendo, pero hay un acuerdo global de prohibir la clonación humana, porque sabemos lo que eso puede significar para la vida humana. La inteligencia artificial y todo esto puede hacer cosas impresionantes, pero no porque las pueda hacer tenemos que aceptarlas, ¿vale? Y tenemos que prohibirlas. Por ejemplo, eh, ustedes ya conocen, es una realidad, las deepfakes o, es decir, con tu rostro pueden crear una película pornográfica. Obviamente violenta nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestra corporeidad, todo. Bueno, están generando material de violencia sexual digital de niños y niñas. Pero además, lo triste de todo esto es que esto se puede hacer gratuito en Internet y lo hacen adolescentes. Ahora mismo en México, pueden buscar la nota, hay 3 adolescentes que están en proceso de investigación porque crearon literal, un catálogo de prácticamente todas las niñas y algunos adolescentes de su escuela, 400 perfiles con material de violencia sexual digital, algunos incluso animados. Y lo hicieron con sus teléfonos, con aplicaciones gratuitas. Entonces, esta es una realidad y nos lleva entonces a la alfabetización digital crítica. Para esto necesitamos pensamiento crítico, por eso hablamos hace un rato de ello, llevado a los entornos digitales, porque hay este acceso masivo a modelos de lenguaje de inteligencia artificial que, como les comento, están creando ya contenido sintético que para atrapar la atención. Zuckerberg, el dueño de Meta, anunció hace una semana, si no me equivoco, una semana, 2 semanas, que la tercera etapa de Facebook para revivir Facebook va a ser la generación de contenido sintético. Es decir, cuando ustedes entren a sus entornos digitales, automáticamente su cerebro va a entrar en conexión con eso, por los colores, por lo impactante de lo que estemos viendo, de lo que ustedes quieran, ¿eh? Musical, política, cultura, tecnología, carros, lo que ustedes quieran, con la inteligencia artificial y el desarrollo de material sintético o de contenido sintético, lo que va a atrapar es nuestra atención por una respuesta neurológica. Sin pensamiento crítico, sin desconexión, vamos a tener serios problemas para poder distinguir los entornos y la información, ¿vale? Entonces, esto se llama capitalismo cognitivo. Y obviamente para que esto exista tiene que inhibir, bloquear, frenar el pensamiento crítico y la desconexión. Particularmente lo están encontrando con el algoritmo del odio. Todos estos discursos de odio, que ustedes se enojan, se indignan y entonces reenvían el post y vuelven a responder y demás, está intencionado con el algoritmo. ¿Se acuerdan que les hablé del algoritmo de sus emociones? Entonces, reitero que aquí va a ser muy importante asumir que esto es un negocio
y que entre más tiempo estemos conectados, entre más tiempo estemos interactuando con este odio, con esta emoción básica, sin pensamiento crítico, estamos alimentando esa economía y estamos entregando nuestro control social. Y llegamos entonces aquí a las comunidades de praxis híbridas. O sea, ¿cómo logramos entender y asumir que el problema no es la tecnología? Qué bueno que la humanidad ha llegado a este punto donde tenemos inteligencia artificial y un montón de cosas, robots y un montón de cosas. Qué bueno, esto es un logro de la humanidad que está siendo beneficiado y concentrado en un pequeño grupo de personas, de empresas. Entonces, tenemos que hacer que esto sea de dominio público, que el algoritmo tenga transparencia en beneficio de todas y todos, recordando que la prioridad son las personas. Pero para esto necesitamos hacer incidencia también en los entornos digitales. Y obviamente tenemos que crear comunidades de praxis híbridas. Este espacio, estas 5 sesiones, es una comunidad de praxis híbrida, donde estamos tratando de construir alternativas frente a la migración, al desplazamiento. Y obviamente esto nos desafía para hacer una apropiación consciente de las herramientas digitales, de esta plataforma, de los modelos de inteligencia artificial, del análisis de datos. Esto nos va a permitir también disputar, así literal, disputar la generación de contenido por encima de los sesgos de algoritmo, el perfilamiento que se está haciendo de nuestras emociones, la manipulación emocional, la posverdad y los crímenes digitales que están creciendo en nuestros entornos digitales. Es mucha información, léanlo con calma, analícenlo. Esto no es evangelización, esto es solamente un llamado a reflexionar y ustedes verán. Y voy aterrizando en el ámbito de la migración y desplazamiento. Hay que recordar que la evolución de la humanidad se caracterizó por grandes migraciones que facilitaron el encuentro de culturas, la convivencia de familias diversas y el intercambio genético. Paréntesis, sexo rico, ¿no? Estas interacciones basadas en la solidaridad, el diálogo, la supervivencia, enriquecieron el patrimonio cultural y biológico, permitiendo el desarrollo de las sociedades. Por supuesto que esto se oye muy romántico, esto no fue tan romántico, también hubo muchas guerras, violencia, muertes y demás, de tal suerte que tendríamos que asumir que la migración como derecho y el movimiento de las personas en el mundo es parte del desarrollo de la humanidad, ¿vale? Nuestra rica receta de la abuelita es resultado del intercambio del diálogo cultural entre distintos países, personas y sabores. Y el sincretismo, es decir, aquí en México tenemos los tacos al pastor, que son una maravilla, quienes los conozcan, pero esto deriva de la comida árabe, del kebab árabe. Y el kebab árabe tiene otra tradición y otra transformación a lo largo de la costa ibérica. Entonces, si se dan cuenta, lo que para nosotros es un factor de identidad en México, específicamente los chilangos, los tacos al pastor, tiene movimiento, tiene historia, tiene saberes y demás, ¿no? Entonces, es importante que asumamos esto como una visión para no solamente recordarle a los xenófobos y a los que hablan de cierre de fronteras, que no existirían esas personas concretas sin el movimiento de la humanidad, ¿vale? Entonces, regresando a esto, que migrar es un derecho, es importante regresar al derecho internacional, usar estos marcos normativos que hemos logrado, los que están vigentes hasta que no nos los quiten, siguen estando vigentes. ¿Dónde están los derechos humanos, el interés superior de la niñez, el derecho al refugio, al asilo? Y esto es una manera también de proteger su permanencia. Si no usamos los instrumentos internacionales, no los vamos a poder defender ni mostrar su pertinencia. Y esto obviamente se usa a través del litigio estratégico, establecer metas verificables de nuestra acción, establecernos temporalidad de la acción. Entonces, lo que tenemos es que movilizarnos socialmente desde los territorios y los entornos digitales para presionar por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones, desde la protección internacional, por ejemplo, las alternativas a la no detención, garantías al debido proceso, la no devolución, la unión familiar, frente, por ejemplo, a lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando les decía al inicio de no resignarnos a la distopía, no es que lástima ahora Trump está persiguiendo y cazando migrantes, no, eso viola derechos y los colegas y la comunidad local
en los Estados Unidos se está litigando y habrán visto por ahí que se está logrando parar, echar atrás decisiones y demás. Esto no es un destino manifiesto, esto se sigue luchando, pero tenemos que hacerlo. Obviamente tenemos que avanzar hacia un mecanismo transnacional de protección integral para niñez migrante y refugiada, que junto con sus familias, que permita que al menos los países latinoamericanos e Iberoamérica puedan articularse. A lo mejor en este momento no logramos mucho en los Estados Unidos, pero hay que dar la batalla, por supuesto, pero obviamente hay que tener presente que incluso los países del norte, Europa y otros, van a tratar de ir implementando medidas antiinmigrantes, promover la xenofobia, otra forma de desigualdad, que los del norte son mejor que los del sur, que los del sur son ladrones, que los del sur tal. Entonces tenemos que saber que eso va a seguir sucediendo y obviamente la militarización de las fronteras. Pero foros multilaterales, mecanismos no jurisdiccionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y demás, pueden ser espacios de incidencia donde protejamos, exijamos los derechos humanos. Y obviamente esto implica comenzar a generar evidencia, documentar. A lo mejor ahorita no tenemos la posibilidad de hacer un cambio radical, pero todo esto nos va a dar evidencia. De tal manera que frente al cierre de las fronteras, hay que tener claro que esto no es eterno. Las economías, estimuladas incluso por el propio capital, viven de la circulación de las mercancías y también, como dicen nuestros colegas, si hay libre circulación de mercancía, también libre circulación de personas. Y eso no es una declaración, es algo real que tenemos que sostener y alimentar. Entonces, esto es una temporada, no va a ser sostenible en el tiempo, pero obviamente la reunificación familiar seguirá siendo, pues obviamente, uno de los principales motores de la migración. Y aquí viene un elemento clave que está sucediendo, ¿eh? Las comunidades solidarias locales o la comunidad que, digamos, de Europa, de los países de Estados Unidos, que están recibiendo, y hay que agregar también a la diáspora migrante, los que ya tienen ciudadanía, los que ya están ahí, pero que siguen teniendo identidad afro-latina, de algún pueblo originario, de algún país, y esta diáspora es clave con las comunidades locales solidarias, que eso siempre ha sido, no es nuevo, pero van a ayudar a que las personas migrantes y refugiadas y desplazadas puedan integrarse cultural, social y sobre todo con autonomía económica para que puedan acceder a los servicios y demás y reducir los riesgos que se puedan dar, ¿no? Reitero, nada de esto es nuevo, esto existe hace mucho tiempo y hay que alimentar. Todo esto nos lleva a un diálogo de culturas híbridas y esto nos implicaría intercambio cultural, inclusión local y digital e innovación social. Todo lo que estamos planteando aquí puede traducirse en innovaciones cuando logramos que los entornos digitales, la comunidad en el territorio, en este cuerpo habitado, puedan dialogar desde una dinámica, como hemos tratado de hablar, desde el log local, el pensamiento crítico, las comunidades de praxis híbrida, y eso nos va a ayudar a resolver no solamente los problemas contemporáneos, sino también los modos de vida, el día a día, ¿vale? Entonces cierro con estas frases. Existen los futuros que creamos en colectivo. Esto no es positivismo tóxico, no es psicología positiva, esto es evidencia de la humanidad. Existen los futuros que creamos en colectivos, ¿vale? Porque no es ilusión, o sea que eso podría ser ilusión. Esto es una utopía y la utopía nos alimenta la esperanza participativa. Tenemos entonces unas preguntas para hacerles a ustedes. Y John y Virginia, díganme cómo vamos de tiempo, porque nuestra idea sería que abramos ahorita una breve conversación puntual, rápida, pero irnos a grupos, a salas virtuales. Somos aquí 27 personas, podríamos tener 3 salas virtuales y dependiendo como ustedes valoren, podríamos discutir las 3 preguntas o solamente una sala, la pregunta 1, la sala 2, pregunta 2, sala 3, pregunta 3. Se las leo y ahorita vemos aquí con Virginia y con John y con ustedes cuál sería lo mejor. Prioridades y enfoque en este momento. Después de 5 sesiones de esta sesión también de muchos conceptos y sugerencias provocadoras, ¿cuál consideras que, de acuerdo a lo que hemos hablado, los conceptos, la reflexión de estas 5 sesiones, cuál consideras que es la prioridad crítica que tu organización
o territorio debe de incorporar en los próximos 12 meses? ¿Y qué indicador verificable usarías para medir el cumplimiento de esa meta? Recuerden lo que les dije hace un rato, cualquier cosa que nos planteemos, si no se aterriza en el territorio y no le ponemos una meta concreta, pues es solamente una bonita plática con un vinito, con un refresco, pero no va a cambiar nada. Para que cambie tenemos que hacerlo híbrido, territorio y acción concreta verificable, ¿vale? Segunda pregunta o segunda sala. Acciones concretas y liderazgo juvenil en el territorio. Más allá de la asistencia humanitaria con población migrante, refugiada, desplazada, población callejera, tres acciones concretas que podemos impulsar en nuestro territorio, en la educación de calle, para fomentar la autonomía de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes y la ciudadanía activa de personas migrantes y desplazadas. Grupo 3 o pregunta 3, mecanismos de articulación y presión regional. Haciendo un frente común de incidencia regional, ¿cuáles serían los tres actores claves en nuestra región para generar presión? Piensen, no sé, ONU, Comisión Interamericana, no sé, Ginebra, Bruselas, ¿no? ¿Qué mecanismos de comunicación y práctica podemos implementar para asegurar una articulación sostenida y efectiva entre nosotras y nosotros? Recuerden que empezamos aquí como 60, ahorita estamos 24. Así es el desarrollo de la humanidad, son pequeños grupos que hacen grandes cambios como tal. Bueno, dejo aquí de compartir para escuchar a Virginia John qué sugieren. Abrimos el micrófono para comentarios, sugerencias, desahogos, reclamos, lo que consideren. Estamos con 45, un poquito menos de 45 minutos para cerrar Super. la sesión. Solo sugeriría que pongamos las preguntas, los temas, los tres temas en el chat, pero también lo tienen en la presentación al final. Entonces bajen la presentación y al final están las tres grandes temas para la discusión. Ponemos ahorita las preguntas en el chat. Vale. Primeras impresiones, intercambios. Yo sé que les saturé de información, les aventé muchas cosas. Eh, ¿Qué les detona? ¿Qué les mueve? ¿Les parece si usamos la pelotita virtual y dos o tres intervenciones y nos vamos a las salas, ¿no? En lo que Vero nos indica el mecanismo para irnos a las salas y tal, ¿vale? A ver, entonces, pelotita virtual. Isaías Rivera, ¿qué te detona estas conversaciones, estos temas, Isaías? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en Acatepec, justo desarrollando un taller para el mejoramiento de un parque y un parque que se está recuperando porque había sido abandonado y justo queremos aplicar algunas... Un momento, ya, mi perrita quería participar también. Eh, Sí, y bueno, justo queremos aplicar alguna metodología de ciudadanía participativa para que la comunidad que asiste a este parque pues aporte con su voz, con sus ideas, cómo es que quiere modificar o intervenir su parque. Y justo lo que no queremos hacer es como imponer ideas, imponer soluciones, sino incluirlos en el proceso de la transformación del parque. Y pues incluye a toda la comunidad que asiste al parque. Hay un frontón y se ha visto pues la actividad de gente que consume drogas en el lugar o hay venta de droga, pero pues tampoco queremos excluirlos, también queremos conocer su voz, qué es lo que quieren, lo que piensan y lo que imaginan sobre su parque. Y pues esta charla me ayuda mucho a reforzar algunos temas, sí. Muchísimas gracias, Isaías Rivera. Vamos a despedir la transmisión que tenemos en Olin TV, agradeciendo a las personas que nos han acompañado por ese canal. Si les pareció interesante esta reflexión, compártanla. Así es que, bueno, esto se queda ahí grabado en Olin TV y cerramos la transmisión con esto, agradeciendo nuevamente y recordando que las 5 sesiones del ciclo están en las plataformas de Navarra Nuevo Futuro
de DNI Américas y de Tejiendo Redes de Infancia a través de Olinter. Así es que nuevamente muchísimas gracias, despedimos con ello la transmisión y ahora le pedimos